Buenos días. En este vídeo vamos a calcular los distintos momentos para una distribución bidimensional cuando esta está montada en formato columna o lo que viene a ser lo mismo cuando las frecuencias son unitarias. Este suele ser el caso más habitual cuando la variable es una variable continua y por tanto que una combinación se repita dos veces pues es poco probable. Bien, ¿qué datos tenemos aquí? Bueno, podemos observar que tenemos dos variables, la variable x que he llamado peso, la variable y que es la altura, y tengo las combinaciones de los individuos peso y altura, ¿no? Y pues los individuos, hay un individuo que pesa 58 kilos, mide unos 73 y así sucesivamente hasta un total y ahora veremos cuántos individuos hay. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular el número total de individuos, que lo tengo aquí, lo vamos a poner en verde, tenerlo referenciado, que se vea bien, ¿vale? Y esto pues no es más que la suma, ¿de acuerdo?, de todas las frecuencias, que no las vamos a ampliar, ¿vale? Tengo un total de 59 individuos, ¿no? Ese es el total, esto es n, el valor de n, ¿vale? ¿Qué diferencia hay de este cálculo con los momentos con el cálculo cuando tengo una tabla de doble entrada? Pues muy sencillo, esto nos va a simplificar mucho los cálculos. ¿Por qué? Puesto que aquí antes teníamos dos dimensiones, un subíndice X, un subíndice Y, un subíndice J. Aquí al estar todos en formato columna, solamente voy a tener un subíndice que hace referencia a los dos individuos, a las dos variables, ¿no? Entonces aquí, si os dais cuenta, las frecuencias conjuntas NIJ o NI o NJ desaparecen, puesto que son unitarias, ¿vale? Y estos momentos, las expresiones de estos momentos pasan de tener de tener en algunos casos dos sumatorios a tener solamente uno. Por ejemplo, la media de x sería sumatorio de x dividido entre n, la media de y sumatorio de y dividido entre n, y también para el subíndice y, no para el subíndice j, y el momento de orden 1 es sumatorio de x por y por n. No tengo el doble sumatorio ni la frecuencia n y j. ¿Vale? Y en este caso, perdón, en este caso incluso podemos prescindir de esta variable ni, ¿vale? Podríamos borrar esto de aquí. Bueno, no puedo borrar ahora el elemento. Bueno, más o menos así. Sería sumatorio de x por y. ¿De acuerdo? Y ahí lo mismo en estas expresiones. Desaparecerían dos subíndices, solo tendríamos un sumatorio y además desaparecerían las frecuencias. Bueno, pues vamos a ver cómo se calculan. Bueno, como hemos dicho, la media de x es la sumatoria de x entre n, pues lo que voy a hacer es sumar, ¿no? Sumar los valores de x, son estos de aquí. Bien, esta es la suma de x y lo voy a dividir entre n, el promedio, que no es más que esta suma dividido entre n, que lo acabo de calcular, ¿vale? De tal manera que tengo pues esa media. Bien, esto que tengo aquí justamente es este promedio, esta media. Bien, ahí tendría la media de x ya referenciada. Vamos a calcular la media de y. Pues simplemente aquí voy a fijar, como tengo como referencia esta variable, voy a fijarla, pero voy a fijarla en filas y columnas, lo voy a fijar así que no se mueva, ¿vale? Y lo que voy a hacer es copiar y pegar. Fijaros que tengo aquí la suma de las variables de y, eso es suma dividida entre n, 59, 172, la altura media es 172, ¿vale? Sería este valor de aquí, la media de y. Bien, ¿qué vamos a calcular ahora? Vamos a poner aquí pues el A20, sumatorio de x al cuadrado, así que voy a poner x al cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Es el valor de x y los elevo al cuadrado. Esto lo copio hasta el final y ya tengo la suma dividida entre n. Si yo copio y pego, fijaros que he hecho, tengo todas las sumas, aquí como he fijado antes tengo n, ¿vale? Tengo el A20, ¿vale? A20, sumatorio de x y al cuadrado dividido entre n, será este valor. Y vamos a generar aquí una nueva variable que sea y cuadrado, que sea, bueno, fijaros, como yo tengo aquí el cuadrado de una variable que está posicionada 1, 2, 3 celdas a la izquierda, y aquí quiero calcular el cuadrado de una celda de una variable que está 1, 2, 3 a la izquierda, pues yo lo que podría hacer es copiar todo esto. Yo copio todo esto, fijaros, como sigo el mismo orden, fijaros que he obtenido justamente el cuadrado de esa variable. Copio y pego y obtendría
Fijaros, la suma entre n, por tanto tendría ese segundo momento. Bien, bueno, vamos a poner esto un poquito mejor. ¿Vale? Ya tendría todos los momentos. Vamos a calcular las varianzas. La varianza de x se va el momento de orden 2 de la x menos su media al cuadrado. Esa es la varianza de x. Y la varianza de y, similar, su momento de orden 2 menos su media al cuadrado. Sería su varianza. Ahora que nos falta calcular esta covarianza. Y para calcular esta covarianza, como hemos hecho en el vídeo anterior, vamos a calcular el momento de orden 1, que es mucho más sencillo de calcular, el 1, 1, para poderlo emplear en esta expresión calculando ese momento menos el producto de las medias. Entonces voy a calcular el momento a 1, 1, que no es más que el producto de x por y. xy, x, y. Mayúsculas, como queráis. xy, que es el producto de x por y. Fijaros, también podría multiplicarlo por la frecuencia si estuviera, ¿vale? Pero más o menos no hace falta que lo haga. Me lo llevo hasta el final, ¿vale? Compruebo que efectivamente se haya copiado todo. Y ahora de nuevo copio y pego. Fijaros, tengo la suma, tengo la media al dividirlo entre n, por lo tanto tengo aquí el momento a1, 1. ¿Vale? Fijaros, yo aquí que podría poner a1, 0. Este momento sería el a1, 0. A0, 1. A2, 0. A0, 2. A1, 1. Estos son los momentos que están justamente en la fila anterior. ¿Vale? Y me falta la covarianza. La covarianza que es este A1, 1 menos el producto de las medias. Este por este. De manera que la covarianza es 51,49 positiva, que significa que existe una relación positiva entre el peso y la altura. Como veis, esto es muy sencillo de hacer y os recomiendo que, bueno, pues si tenéis datos de este tipo, lo hagáis de esta manera mejor que con una tabla bidimensional, siempre que se pueda.